Bueno, pues ya ven que estamos hoy de vuelta. Hoy nos estamos haciendo casi un triplete con la entrevista de Blas Acosta, el secretario general del PSOE, la entrevista del presidente de los Populares, Fernando Enseñat, y este espacio que vuelve también en 2023 y que hemos querido inaugurar con el alcalde del municipio más importante de la isla de Fuerteventura. Hablamos de la capital, que además reúne a más de 44.000 personas empadronadas. Hablamos de Juan Jiménez. Bienvenido, muy buenos días. Hola, buenos días y feliz año a todos ustedes, a toda la audiencia de Onda Fuerteventura y a Fuerteventura en general. Muchas gracias. ¿Cómo han ido las Navidades? Muy bien, con familia, atendiendo a los más pequeños y bien, y atendiendo a la agenda institucional, lógicamente. Sí, porque usted ha estado al pie del cañón, hay que decir también, durante todo el calendario navideño. Sí, claro, sí. Hay que cumplir con la agenda de manera fehaciente y ahí estamos, claro que sí. Bueno, como siempre, agradecerle que se someta a este espacio por el que han pasado prácticamente todos los alcaldes de Fuerteventura y también todos los presidentes de Cabildo, al menos desde hace 9 años, algunos en varias ocasiones. Se trata de un espacio en el que los protagonistas son nuestros oyentes, los vecinos de Puerto del Rosario o de otros municipios que tengan inquietudes, puesto que no pedimos la procedencia de dónde viene la pregunta. Les invitamos a participar, 648-907-907, o bien a llamar al teléfono fijo 828-78-50-81. Como ven, este faldón estará acompañándonos para recordarles cómo pueden participar. El alcalde, Juan Jiménez, como siempre, tiene un estricto orden de entrada en las preguntas y 1 minuto y medio, le rogamos, como siempre, para poder responderlas y así tener un abanico más amplio y más posibilidad de participación. Sin más, ¿comenzamos? Alcalde, Sí, ¿preparado? Cuando quiera, sí. Bueno, pues hemos empezado a recibir muchísimas preguntas esta mañana muy temprano y el estricto orden de entrada es el que vamos, como decimos, a respetar. Al otro lado, mi compañera Yolanda Martínez, que va a estar también echándonos una mano en la recepción de todas esas preguntas. Buenos días, Yolanda. ¿Qué tal? Muy buenos días, alcalde. Efectivamente, hemos recibido varias preguntas relacionadas con las inquietudes que tienen los ciudadanos en torno, pues a los problemas o lo que se encuentran en el día a día. Y poco a poco iremos conociendo no solamente los audios que nos han enviado, sino también, pues los mensajes de texto. Ha habido gente que no ha querido mandar ese audio, sino el mensaje de texto. Y sí le tengo que decir, alcalde, que principalmente la Mareta, me va a permitir la expresión, gana por goleada en el día de hoy. Muchos vecinos de esa zona muestran esas inquietudes en torno a lo que está ocurriendo en la Mareta, así que pues prepárese, porque me parece que en esa zona del mapa vamos a estar durante un buen ratito en el día de hoy. Muy bien. Bueno, hay que recordar que la última vez que Juan Jiménez pasó por este espacio fue en abril del año 2021 y que la mayor parte de las preguntas, que fueron muchísimas, algunas se quedaron en cola, tenían que ver con los servicios municipales, con el asfalto y también con el agua. En aquel momento también los parques infantiles eran una de las inquietudes, algo que también ha llegado. Sin más, nosotros comenzamos. Primera pregunta. Alcalde, necesito arreglar los cables de la maleta porque hay mucha tierra y soy asmática. Bueno, de las calles de la Mareta tenemos, como decimos, una batería. Parece que se han puesto de acuerdo los vecinos y, si le parece, alcalde, lo que hacemos es que vamos a escuchar todas las preguntas que tienen que ver con la Mareta y así ofrece una visión general. Compañera. Hola, buenas. Esta es una pregunta para el señor alcalde. Mi pregunta va relacionada con el barrio de La Mareta. Llevo 28 años viviendo aquí, soy de la segunda generación, ya vamos por la tercera generación o más que vivimos aquí en La Mareta, y quiero saber, señor alcalde, ¿cuándo van a poner una solución a este barrio? Somos más de 200 vecinos que vivimos aquí y no nos dan ninguna solución, nos tienen súper abandonados. Y ya los vecinos ya hemos llegado a un punto que estamos cansados. Así que, señor alcalde, ¿cuándo nos va a dar usted una solución a lo que estamos pidiendo, a nuestros derechos? Bueno, pues también. Hola, buenas tardes. Mi pregunta para el alcalde es: ¿qué pasa con el pueblo de Llanos de la Mareta? Sin asfalto, sin alcantarillado. Parecemos un pueblo del siglo XVI. Es un poco triste, pero es lo que hay. Y la pregunta es esa: ¿qué pasa con el pueblo de la Mareta? De acuerdo, muchísimas gracias. ¿Más preguntas relacionadas con la Mareta? De momento no. Bueno, tenemos aquí una batería: alcantarillado, asfaltado, tierra, abandono.
Alcalde. Sí, bueno, son tres cuestiones que en realidad están interrelacionadas porque el barrio de La Mareta no es tan grande, pero adolece de una serie de servicios que vienen derivados de la deficiente receptividad que se hizo por parte del ayuntamiento en su día, en virtud de la manera inconclusa en que el promotor dejó la promoción en su día. Veo que hay una niña que que dice que es asmática, que entiendo que es una niña, y que, claro, en las calles polvorientas de La Mareta pues le dificultan la vida, claro. Es normal. Luego una señora que dice que lleva más de 20 años viviendo en el barrio, que pide una solución, y bueno, este último caballero que habla de que no hay asfalto y que no hay alumbrado. Y alcantarillado, ¿no? Y alcantarillado, efectivamente. Bien, hay que decir lo siguiente, tanto para estas cuestiones como no sé si hay algunas otras relacionadas con La Mareta, que presumo que sí. Desde hace varios meses, 3 o 4 meses aproximadamente, la empresa pública del Gobierno de Canarias, Gesplan, está trabajando en una solución jurídica firme para que el Ayuntamiento de Puerto del Rosario pueda recepcionar, si no total, sí parcialmente, aquellas partes de La Mareta que pudieran habilitar la implementación de servicios, sobre todo de asfalto, de alumbrado y de alcantarillado. Es decir, los servicios básicos que urbanísticamente se requieren para que haya una vida lo más cómoda posible en cualquier ámbito urbano, en cualquier ámbito antropizado. Gesplan, por lo tanto, se está ocupando para dar la solución. La empresa pública del Gobierno de Canarias, tiene una encomienda del Ayuntamiento de Puerto del Rosario para buscar una solución jurídica. Nos consta que además tienen que entregarlo en breve, porque ya se les ha vuelto a requerir que a la mayor brevedad posible nos remita el informe que nos permita poder afrontar estos servicios, que el barrio de La Mareta obviamente se merece como cualquier zona de Puerto del Rosario. ¿Y a partir de ahí? A partir de ahí se puede administrativamente articular un programa de servicios que es como cualquier zona nueva prácticamente, que es el asfaltado, el alcantarillado, es decir, el saneamiento y los servicios, y el alumbrado, que en algunas partes existe, pero es deficiente. Por ejemplo, hablando del alumbrado, si me lo permite, sí, me gustaría decir que en relación, por ejemplo, al alumbrado navideño, sí, reciente, hubo alguna demanda por parte de vecinos de La Mareta que por qué no se podía algún tipo de motivo navideño lumínico, ¿no?, en el barrio. Pues bueno, parece ser que la capacidad de la iluminación del barrio es tan pobre, es tan débil, que no permitía la posibilidad de disponer de ese tipo de artilugios que iban a suponer el detraimiento del servicio propio de las casas. Se quedarían sin luz, básicamente. En esencia, algunas casas lo sufrirían. Entonces se optó por dejar pasar estos días y no ponerlo, porque no se podía. Bueno, encomienda del Ayuntamiento de Puerto del Rosario a Gesplan para que agilice esta deficiencias que hay en La Mareta desde hace muchísimos años. Gracias a los vecinos por participar. Continuamos con más preguntas. Hola, buenas noches. Este es un mensaje para Juan Jiménez, nuestro querido alcalde. Pues nada, tengo una pregunta para usted y era la siguiente. ¿Para cuándo el asfaltado de las calles que ya están inventariadas y de los caminos que pertenecen al Ayuntamiento de Puerto del Rosario y que a día de hoy algunas se encuentran en un estado lamentable? Por ejemplo, la de Tejuate, que muchas veces los vecinos hemos solicitado reunirnos con usted, unas veces hemos podido reunirnos y otras no, pero que esas casas que están ahí tienen acceso a través de unos caminos rodados, y los vecinos tenemos que hacer de vez en cuando pues rallies para poder llegar a esas casas, porque si no es por el Cabildo que las ha arreglado últimamente, pues no tenemos servicio. Y a mí me gustaría que el alcalde pues se pronunciase un poco en firme al respecto, ¿vale? Porque es un derecho y es un deber,
de uno y de otro. Muchas gracias, buenas noches. Chao. Oye, pues muchísimas gracias también, porque además Teshuate también, una zona donde se han concentrado algunos accidentes en una carretera, que no sé si es competencia del ayuntamiento solamente, pero una zona también muy reclamada. Alcalde. Sí, son dos cosas distintas. Sí. La calle a la que usted se refiere es la carretera a la que transcurre entre Tejuate y Triquibijate, y que es del Cabildón, que el ayuntamiento se ha comprometido con los vecinos de Tejuate, que es dentro de nuestro término municipal, a mejorar el estado del firme y del ancho del mismo. Me ha parecido escuchar la voz de una voz conocida en esta última intervención, con la que, entre otros vecinos, tuve una reunión hace unos meses, precisamente para ver el estado de los caminos entre Tejuate y Casillas del Ángel, sobre todo en la margen derecha de la carretera general cuando se va en dirección hacia Casillas, que son los únicos que faltan por inventariar por parte del ayuntamiento de todo el municipio. Desde la Concejalía de Urbanismo se incoan expedientes de investigación, que es como se llaman, de cada uno de los caminos, se ha hecho durante toda esta legislatura, de todo el municipio que no estaban escriturados a nombre del ayuntamiento. Estos son los únicos que faltan de todo el municipio. Ya se los trasladé a estos vecinos, fue motivo también de debate, no sé si en el penúltimo pleno ordinario del ayuntamiento, y me consta que desde el área de planeamiento se está ultimando ya este expediente para con posterioridad poder proceder a asfaltar. Me ha parecido que la vecina también ha dicho que el Cabildo ha actuado. El Cabildo solo puede reservar en caminos de ámbito municipal, que también lo puede hacer el ayuntamiento, como ha hecho en Playa Blanca, por ejemplo, o en Puerto Lajas, con motivo de las últimas lluvias, en fin, allí donde se requiera. Aquí también, independientemente de que lo haga el Cabildo, porque el Cabildo sí tiene maquinaria para reservar y la va turnando, la va girando por los distintos municipios de la isla. Por puerto no van tanto, no sé si es por el hecho de que nosotros también disponemos a veces de cierta capacidad que a lo mejor algún otro ayuntamiento no tiene, pero bueno, ya eso lo hemos hablado con el Cabildo reiteradamente y no hay ningún problema. Pero esa es la respuesta. Estamos a expensas de que se escriture, se municipalice. Estos son como 4 o 5 caminos que están en esa margen de cuando se mira hacia la derecha, cuando se va desde Tejuate a Casillas. Ajá. Bueno, más o menos ese trámite, ¿cuánto tiempo llevará? Tiene que ir a pleno, porque se tiene que aprobar. Yo calculo que unos 2 meses. Calculo. Por calcular, que los vecinos más o menos sepan de cuánto tiempo se trata, puede ser muy molesto efectivamente acceder a una vivienda siempre por caminos que están en malas condiciones. Además viven bastantes vecinos y vecinas en esa zona. Sí. En esa zona cada vez hay más población. Bueno, los pueblos de Puerto del Rosario son un vergel últimamente de población. Bueno, continuamos con las preguntas. Y ahora, si te parece, Nuria, vamos con preguntas relacionadas con otras cuestiones, porque al margen decíamos anteriormente que la Mareta ganaba por goleada. Efectivamente, hay otro oyente que mandaba su mensaje escrito diciendo que la Mareta es un pueblo olvidado durante 40 años, pero hay otro mensaje que hace referencia a que dice: al actual alcalde de Puerto del Rosario, esta legislatura se ha destacado por ser la legislatura donde han aparecido innumerables asentamientos de personas viviendo en contenedores en el campo del municipio. Simple ejemplo, dice este oyente, junto al tanatorio donde a vista de todos al menos se han establecido 15 contenedores y casetas. ¿Sabe cuántos asentamientos hay en Puerto del Rosario? Siendo responsabilidad municipal, ¿qué acciones ha tomado para parar estos guetos que crecen día a día? Indica este oyente. Saludos y feliz año. No sé si algo tendrá que ver, gracias al oyente, con la falta de vivienda o con los costes que está adquiriendo la vivienda en Puerto del Rosario. Juan Jiménez. Yo creo que aquí hablamos del mayor problema que tiene la isla, no solo de Puerto del Rosario, sino la isla en general, que es el acceso a una vivienda en condiciones dignas. Incluso hay mucha gente y familias que trabajan, pero que sus ingresos no les permiten afrontar un alquiler o el pago de una pequeña hipoteca y vivir. Es decir, comer, atender a tus hijos, darles estudios y bueno, hacer una vida en condiciones normales.
que esto sea el motivo por el cual algunas personas pues opten por este tipo de soluciones habitacionales que en modo alguno son las idóneas. Es posible. De todas maneras, algunos casos nos han llegado. Yo no hablaría de guetos ni de asentamientos. Hay esporádicos contenedores en algunas partes. Es verdad que en algunas zonas incluso rústicas, en diseminados rurales, aquí en Tuineje o en Pájara, que los he visto también. Pero cuando lo hemos advertido, siempre también nos habla el Gobierno de Canarias a través de la Agencia del Medio Ambiente y de la Naturaleza, sí, que es el órgano encargado de regular la disciplina urbanística en este ámbito, porque se escapa incluso a lo que es la ordenación municipal. Pues para eso está este órgano del Gobierno de Canarias y es el que está actuando. Me consta, por ejemplo, que lo han hecho en un par de pueblos del municipio, sobre todo porque se insta a través de denuncias de terceros, es decir, de vecinos o vecinas que encuentran pues cierta molestia en relación a la permanencia o la situación de este tipo de soluciones habitacionales y bueno, surge ese conflicto vecinal que lo dirime esta agencia del Gobierno de Canarias. Es decir, que la competencia tendría que ser del propio gobierno para poder practicar esa disciplina urbanística. En este caso sí. Bueno, pues son contenedores y casetas, efectivamente quizá no son guetos, sino personas que no están pudiendo acceder a un parque de viviendas. Quiero también prestar atención a las personas que están siguiendo en directo a través del streaming, a través de la televisión, este formato y que están escribiendo. No quiero olvidarme de ellos porque están al otro lado. Si les parece, voy también a dar lectura a Mari Carmen Brito, Cabrera Brito, del Matorral, que nos pregunta si puede informar sobre la situación del plan urbanístico del barrio nuevo del Matorral, dado que, según el concejal de urbanismo Javier Ledo, ya se estaba gestionando y aún no se ha recibido ninguna información. También pregunta María del Carmen por qué motivo no están inventariadas una serie de calles, en este caso que están a la derecha de la calle Guelfo, cara al aeropuerto, y el CIE El Matorral. Hablamos de la calle Lebrillo, Zurrón, La Estera, etcétera. También pregunta, y ahí termino, ¿cuándo se va a reunir el Ayuntamiento de Puerto del Rosario con el director de AENA para dar solución a la plaga de mosquitos y malos olores que están sufriendo los vecinos en el Matorral? Gracias, María del Carmen. Muy bien. Buenas, María del Carmen. Vamos a ver, son tres asuntos distintos. En relación al Barrio Nuevo, yo creo que es conocido que debido a la presencia de intereses privados de determinadas familias, pues ha sido complicado de aquí para atrás buscar una solución en relación al asfalto, sobre todo, ¿no? Y en la habilitación de aceras de esa zona de acceso al Barrio Nuevo, ¿no? Que es el barrio alto del Matorral. Pero está prácticamente ultimándose el plan en relación a las conversaciones que se ha tenido con los propietarios de esos terrenos. En muchas ocasiones hay que tener en cuenta que se producen asentamientos en zonas en las que en su momento no se dirimieron las disputas entre propietarios. Eso se ha ido postergando a lo largo de los años y bueno, a la hora de que una administración pública como el Ayuntamiento quiera llevar a cabo algún tipo de proyecto urbanizable, pues se encuentra con este tipo de problemas. En relación a las calles en las que se habla de que no están inventariadas sí están. Otra cosa es que no tengan nombre. Son cosas distintas. Obviamente en el casco urbano está todo inventariado. Los caminos son municipales. Pero en algunos casos, también dentro de Puerto Rosario o en Tefía pasa igualmente, hay algunas calles que no tienen nombre aún, que hay que nominarlas. Y en relación con la reunión que pide con el director de AENA, sé que esto viene por un foco infeccioso de mosquitos, de insectos sobre todo, que viene de la zona de la capa vegetal, que está casi en el límite de la carretera general que pasa junto que transcurre entre el límite del aeropuerto y las primeras casas del Matorral. Se ha hablado con AENA
tanto con el anterior como con el actual director, que por cierto, recientemente han hecho el cambio en la dirección. Lo saben, ellos lo saben y son conscientes del problema y bueno, nos han trasladado que van a buscar una solución. A este respecto también, y ya lo he hablado con algún vecino del propio Matorral, el propio ayuntamiento recientemente ha resuelto el contrato de desinfección y de radialización para cualquier zona del municipio y también se va a actuar ahí en colaboración con AENA. Bueno, pues vamos a ver si AENA, en este caso, desde su dirección nos escucha, el nuevo director del aeropuerto de Fuerteventura, y somete la zona a algún tipo de tratamiento, dado que puede ser muy molesto para los vecinos. Un apunte, parece que las calles sí tienen nombre, Las Esteras, calle Lebrillo, lo que no tienen es la placa, quizá, ¿no? Ah, bueno. Nombres sí tienen. Hay algunas porque ella se está refiriendo a nombres de calle Guelfo, calle La Estera, calle Zurrón, calle Lebrillo, o sea, nombre tienen. Lo que falta es esa plaquita. Faltan las placas, posiblemente, pero inventariadas están. De acuerdo. Bueno, pues muchas gracias a María del Carmen Cabrera Brito, que además es una persona muy activa en redes desde el punto de vista constructivo, cosa que nos alegra y es algo siempre muy beneficioso. Continuamos, Yolanda. Buenos días, Nuria. Me gustaría preguntarle al señor alcalde, si lo tenéis a bien, claro está, varios aspectos relacionados con la accesibilidad y el taxi. El primero de ellos es cuándo estarán listas las 9 licencias de taxi adaptado que tanto tiempo llevamos demandando todos los vecinos de Puerto Rosario. La segunda también está relacionada con el acceso al transporte y es cuándo volverá el servicio de taxi adaptado compartido que tanto bien hizo a los vecinos de Puerto Rosario. Y por última, hace unos meses en pleno se aprobó la supresión o la eliminación de la tarifa urbana. En ese momento yo creo que no se contaba con toda la información posible y tampoco había un escenario tan inflacionista como el que ahora vivimos. Mi pregunta sería que si el señor alcalde sigue con la intención de suprimir esa tarifa, cuando ahora ya se conoce que puede aumentar el precio del taxi en un 60% en todos los recorridos urbanos. Dicho de otra manera, el máximo posible. No habría posibilidad de aumentar más la tarifa, dado que ya llegó al tope. Muchísimas gracias. Bueno, Antonio, claramente, de la plataforma El Taxi es para Todos y una de las personas que lleva algo así como 10 años intentando que se abran esas licencias. Veíamos una muy buena noticia en el último pleno, además a instancia de Juan Jiménez, que hoy nos acompaña, precisamente para que esas nuevas licencias se aprobaran antes de que finalizara el año. Sí, así es. Entiendo que es el compañero Antonio Mengual quien hace esta pregunta. Me sorprende porque él estaba allí e intervino incluso en el pleno ordinario del pasado 23 de diciembre, en el que aprobamos incoar el expediente para la creación de las 9 plazas de autotaxi, es decir, adaptadas. A partir de ahora cualquier nueva plaza de taxi debe ser adaptada. Con lo cual, una vez aprobada de manera inicial, se transmite al Cabildo la necesidad de que informe al respecto, porque entiendo que van a informar positivamente, puesto que nosotros lo hicimos el 23 de diciembre, antes del 31 de diciembre, que es cuando expiraba el plazo del actual o del anterior plan cuatrienal de movilidad y transporte del Cabildo de Fuerteventura, que designaba 9 plazas para Puerto del Rosario. Eso es lo que hemos hecho. Ahora el Cabildo tiene que informar, remitirnos ese informe, abrir un plazo de exposición pública para aquellas alegaciones que pudiera haber y nuevamente regresar al pleno del Ayuntamiento de Puerto Rosario para aprobarlo. Es un proceso que no es inmediato, lógicamente, pero ya lo hemos iniciado. Además, yo entiendo que es un clamor social la necesidad de la creación de estas plazas, es decir, más allá de distintos problemas que podemos encontrar en el servicio público del taxi en Puerto del Rosario, sobre todo en el binomio
aeropuerto, casco urbano, es necesaria también la generación de nuevas plazas que incrementen la plantilla, la flota de taxis y que vaya en consonancia con el crecimiento demográfico de la capital, ¿no? Y no solo eso, sino de la arribada constante de cruceros o de la llegada masiva también de vuelos de ámbito internacional. De hecho lo estamos viendo, ¿no? En la estación de guaguas estamos viendo cómo el transporte, las colas están ocasionando muchos problemas. El segundo, efectivamente, el segundo asunto era que si se va a poder volver a habilitar lo que hemos llamado el taxi compartido, el taxi a demanda, que sobre todo operaba en los núcleos rurales o en los pueblos un poco más alejados del municipio respecto a Puerto del Rosario o al hospital o al aeropuerto. La idea es que sí, lo hemos hecho en los últimos años y la idea es volver a renovar ese servicio que tanta utilidad hace incluso a muchos estudiantes también. ¿A partir de cuándo? La idea es hacerlo de aquí a un par de meses, una vez que el expediente esté culminado. Y lo último es la supresión de la tarifa urbana que se aprobó solicitar al gobierno de Canarias que el ayuntamiento no ha aprobado nada al respecto, porque no lo puede hacer, solo lo puede hacer el gobierno de Canarias. Y la pregunta que se le hace al gobierno de Canarias ¿es procedente que para Puerto del Rosario se pueda suprimir la tarifa urbana de manera que se generaliza en tanto que tarifa interurbana? Y eso se plantea desde la perspectiva, que siempre es rebatible jurídicamente, de que Puerto del Rosario no tiene una zona urbana de manera continuada, de manera fija, sino intermitente. Bueno, ese es el argumento jurídico de fuerza que se utiliza para hacer esta pregunta. La tarifa urbana tiene sus ventajas y sus desventajas, como la tiene la interurbana. Pero bueno, nosotros entendíamos que podía ser positivo el hecho de que el gobierno se pronunciara al respecto, que por las últimas noticias que tengo hay ciertas reticencias por parte de la consejería y bueno, vamos a ver si finalmente responden positivamente. Bueno, como siempre, Antonio Mengual, la plataforma El Taxi es para Todos, que por cierto estuvimos presentes en ese pleno, recogimos las declaraciones del grupo de gobierno, en este caso un mensaje de apoyo, cosa que no está ocurriendo, por cierto, en todos los ayuntamientos de la isla de Fuerteventura. Una auténtica pena que los usuarios, visitantes, locales, mayores, personas con problemas de movilidad, se vean cómo nos están reflejando más de una hora esperando por un vehículo y que haya todavía estos tropiezos en el camino. Bueno, tenemos un mensaje que voy a leer yo misma, acaba de entrar. Dice: mi opinión, señor alcalde, es que ha sido una legislatura perdida. Como miembro de una asociación de vecinos de uno de los pueblos que ustedes tienen abandonados, le diré que el concejal de pueblos ni la de obras nos coge el teléfono. Incluso nos han llegado a bloquear el teléfono. Ahora no, ahora el primer tono contestan. Nos están colocando unos parques para niños de 3 a 7 años y los demás, se refiere a una franja de edad más elevada. 5 millones de euros tirados a la basura, promesas no cumplidas, pueblos abandonados, donde único se hace o se hizo alguna obra es la calle peatonal de Tetir. Los demás no existimos. Otra legislatura más, los pueblos abandonados. Bueno. Que, por cierto, voy a hacer un inciso. En este momento, Nauset Cruz está anunciando que vuelve el carnaval de Día de Tetir, precisamente a Tetir, el 1 de abril. Bueno. Vamos a ver, esto más que una valoración, ¿no? Es una reflexión, es una reflexión, pero sí nos podemos quedar con los parques, que efectivamente no es la primera crítica que recibimos sobre edades un poco más superiores a los 7 años. Bueno, de entre los 44 parques que forman todo el enjambre de parques del municipio, que por cierto, creo que hay alguna pregunta al respecto sobre Rosavila, si no me equivoco. Se han abierto ahora unos 15 y se van abriendo paulatinamente. Algunos es verdad que están constreñidos a determinadas edades, de entre 3 y 7, 8 años, pero otros no, otros son para niños mayores, en fin. Hay para todos los gustos y según zonas también, según juegos y plataformas, es decir, hay un poco de todo según lo que ha dispuesto la concejalía.
a mí me parece bien. Yo lo que quiero es que se terminen de abrir los parques de allá de una vez, los 44, más alguno nuevo que se hará, en Rosavila, por cierto. Y bueno, de eso se trata. Es decir, también es verdad que en función de la proximidad o cercanía de algunos de esos parques a alguna vía urbana donde hay tránsito de coches, se debe disponer de alguna valla de seguridad. Uh-huh. Como ocurre en muchos de ellos, algunas se están poniendo en este momento. Tengo que rebatir lo que dice este caballero en relación a que solo se hacen cosas en Tetir. Yo sé que... O señora, no sabemos si es hombre o mujer. Bueno, no escuchamos su voz, no recuerdo. Su voz. Bueno, pues disculpe entonces. Ahí le ha fallado el subconsciente. Me ha fallado el subconsciente, sí, también es cierto. No lo vamos a negar. No solo en Tetir se han hecho cosas, es decir, es verdad que en Tetir se está ultimando una obra de un rodonal que cambia la faz del centro histórico del pueblo, que yo creo que va a dotar de nuevas prestaciones al propio pueblo, y el Museo de la Historia y la Cultura de Puerto Rosario, que en estos días vamos a firmar el acta de inicio de las obras, ¿no? Se han hecho obras en Casillas y se van a hacer en el Matorral, se han hecho en Puerto Lajas, en Tejuate, en fin. Se han hecho en distintos centros culturales distintas mejoras, no solo se han hecho en Tetir, como bien dice este caballero. ¿Para cuándo la obra de Tetir finalizada? Porque ahora que estábamos hablando de que vuelve el Carnaval de Día de Tetir, 1 de abril, el carnaval que pues encabeza Nauset y toda la asociación de amigos de Tetir, ¿se hizo con la obra? ¿Hubo que adaptarse? Bueno. Y abril está dentro de nada, ¿estará culminado? Estará culminada en enero, ahora, toda. De hecho, adelanto que en estos días se va a recepcionar parcialmente 2 de las 3 calles afectadas por la obra, en una de las laterales de la iglesia y la parte baja, y faltaría la zona en la que se haya inscrita el centro cultural, que en 2 semanas aproximadamente estará ultimada, según me informa la empresa, este fin de semana, porque este fin de semana estuve hablando precisamente de esa recepción parcial y pregunté por cuánto le faltaría a la tercera calle por terminar, y me dijeron que de aquí a 2 o 3 semanas estaría terminado, con lo cual yo estimo que entre finales de enero, principios de febrero, esa obra estará finalizada. Y habrá que empezar con la del museo. Y habrá que empezar con la del Museo de Tetir, que es una de los grandes proyectos que también se han presentado en esta legislatura. Más preguntas, compañera. Pues volvemos a lo que es la Amareta, porque con la preocupación que hay en torno a todo lo relacionado con el asfaltado o con el alumbrado, hay varios vecinos de Puerto del Rosario que dicen que están sin agua, que siguen sin agua en la Amareta, todos los días una avería del CAF, hemos pasado un fin de año horrible, sin agua, nos sentimos un pueblo olvidado para todo. Los vecinos de la Amareta piden ayuda y nos invitan a visitar ese pueblo, alcalde. Muy bien. Sí, además es un pueblo, independientemente de las deficiencias que puedan advertirse, que es muy bonito y que tiene muy buenas vistas, por cierto. El problema del agua, del consorcio que se está sufriendo, se viene sufriendo en las últimas semanas en el barrio de La Amareta, en la zona alta de Fabelo también, o incluso en Puerto Lajas, tiene que ver con que el depósito de referencia, que es el de la Herradura, para estas zonas y para otras muchas, se ha visto desabastecido en las últimas semanas. Esto es información directa del consorcio de agua. Y hasta que no alcanzar el nivel de entre 4 y 6 metros de altura de ese contenedor, y me imagino que debe ser algo inmenso, de ese depósito, no podía surtir de manera adecuada a estas zonas que han sufrido cortes de agua con las molestias que eso requiere, ¿no? para llevar una vida diaria en condiciones. Lo que nosotros estamos continuamente exigiéndole al consorcio de aguas que, por favor, arregle estas deficiencias. Lo he hablado directamente con el consejero delegado del Cabildo en estos momentos
para que por favor no vuelvan a ocurrir este tipo de cortes. Me consta que existen en otras zonas como Costa Calma, La Lajita, el Cotillo, en fin, que sufren cortes de manera asidua, ¿no? Sí, la pared. Pues esto está pasando también por aquí y les hemos exigido que tengan celeridad a la hora de resolver este tipo de problemas. El consejero que ahora mismo es Juan Nicolás, el consejero responsable ahora mismo del agua. Bueno, 1:00 p.m, más preguntas. Yolanda. Otros oyentes siguen haciendo referencia a todo lo relacionado con la Mareta, incluso este último que decía todo lo relacionado con el agua, dice que llevan con incidencias desde junio, desde el pasado mes de junio con esas incidencias. Más preguntas, en este caso escritas en nuestro WhatsApp, en el 648-907-907. Estamos hablando de todo lo relacionado con los parques y hay un parque que ya no es parque, como es en la Plaza Páez, donde pues se quitaron todos los elementos en torno a lo que podían tener los niños para jugar. Estamos hablando del Parque del Tomate. Parque del Tomate, Plaza Páez, Parque del Tomate, que es como se le conoce, como se le conoce habitualmente, pero claro, no se hace ninguna actuación y nos indican desde este WhatsApp, desde esta nota escrita, que por qué no se actúa en el firme de esa plaza que está toda levantada. Muy bien. Antes que nada, yo querría preguntarle al alcalde si estaba de acuerdo en quitar todos los elementos de esa Plaza Páez. Vamos a ver. Que es muy frecuentada, ¿eh? Sí, muy frecuentada. De hecho, durante estos días de fiestas navideñas ha habido un enjambre de niños y de niñas con sus familiares en esa zona, donde estuve un par de ocasiones también hablando con algunas personas allí. Efectivamente, ya no es parque infantil como anteriormente. Según la información que se me traslada, es porque está encuadrada entre 3 vías, sobre todo lo que es la calle Tenerife y la calle León y Castillo, más una transversal que la circunda, y que se aconsejaba no tener un parque infantil en esa zona, independientemente de que haya una zona de asueto, ¿sí?, con bancos y mobiliario urbano y cierta vegetación, pero como zona de parque infantil, según los informes que se trasladaban desde los expertos, pues se decía que ahí no debería ir un parque infantil. Bueno, pues si eso es así, yo creo que no pasa nada, se traslada a otro sitio y ya está. Hay un parque cercano, muy grande también, ¿no?, en León y Castillo, ¿no? Sí. Que está a punto de abrirse. Bueno, efectivamente ya no es parque infantil. Y que el firme de esa plazoleta es mejorable, pues seguramente, y de hecho incluso tal y como se le conoce como la Plaza del Tomate, dejó de existir dicho tomate por un acto vandálico hasta que se ha repuesto una vez que se ha rehabilitado, y ahí está. Bueno, son cuestiones que hay que ir mejorando, e incluso pues el propio firme, como bien se dice, de esa plaza. Bueno, pues el Parque del Tomate, que es como habitualmente le han conocido siempre los vecinos, y que además nos consta que por las noches sigue teniendo, aunque no tenga ya elementos de parque infantil, pero sigue siendo una zona muy frecuentada por los vecinos y por los niños. Y además que está junto a una parada de taxis. Y que además es de los pocos lugares donde hay bancos debajo de árboles. Sí. Pocos lugares. Yolanda Martínez. Pues insistimos yo se lo decía al principio de esta entrevista o de esta charla con el alcalde de Puerto del Rosario, que la Mareta hoy es el top. Mareta ganaba es el top. Por goleada. Por cierto, ¿cuántos vecinos viven en la Mareta? Pues yo creo que está en torno a los 600 aproximadamente. Pues hoy los 600 vecinos de la Mareta están copando, claro que sí, este formato de Juan Jiménez Responde. Enhorabuena. Eso significa que hay una preocupación alta. Está todo relacionado efectivamente con todo lo de la Mareta, porque hablan de los llanos de la Mareta, el proyecto que le encargaron a la empresa externa, que ya ha hablado de ello, pues, con el tema de la urbanización del pueblo. Se habla de Rosavila, si tienen pensado hacer una zona infantil o zona de juegos para los niños, y cuándo. Llanos de la Mareta. Hacemos un paréntesis ahí en Rosavila, que sí, acababa de mencionarlo el señor alcalde, sobre la nueva instalación de un parque que estará en Rosavila, que por cierto, ¿para cuándo la conexión con Puerto del Rosario de Rosavila?
cuando hablan de la conexión del Rosavila con Puerto Rosario, entiendo que se refieren a salvar el barranco que hay entre la zona alta del barrio de Fabelo y Rosavila, que sé que es una vieja aspiración de los residentes de Rosavila, sobre todo para acceder a zonas escolarizadas, o zonas de centros educativos, mejor dicho, y que hay un anteproyecto de puente para hacer una vía de acceso entre los dos barrios. Y que ciertamente pues eso no se ha materializado en los últimos años, quizás porque no se consideró que había el número suficiente de personas que iban a ser usuarias de esa vía. Pero bueno, todo es cuestión de costumbre, ¿no? A fuerza de la costumbre se llega... Bueno, hay un gran supermercado que se instaló allí, que ya podría ser también un motivo como para acudir, y sobre todo la preocupación que nos han trasladado muchas veces las familias cuando ya tienen hijos adolescentes a la hora de volver a casa, ¿no? Sí. Es atravesar un barranco, pero además una zona que no tiene las mejores condiciones de seguridad. La alternativa es la carretera. Efectivamente. Es seguramente la asignatura pendiente de enlaces entre barrios que existe en Puerto Rosario. No existe otra como esa, ¿no? Que se requiere de una actuación y pronta, además. De hecho, digo, hay un anteproyecto ya para llevarlo a cabo. Volvemos al tema de los parques. Está previsto hacer un parque infantil en ese barrio. Además, de mejorar el estado de la misma. Tengamos en cuenta que hemos iniciado ahí precisamente en Rosavila el plan de limpieza intensiva de los distintos barrios y pueblos de Puerto del Rosario. Hoy hemos estado pues en Majada Marcial, dentro de ese propio programa de limpieza que se va a reeditar también en cada uno de los barrios y pueblos, también ahí en Rosavila. Es un barrio incipiente, relativamente nuevo, y que por ello también requiere de una serie de servicios que aún no tiene. Es decir, hay algunas aceras que son manifiestamente mejorables, donde hay algunas losetas levantadas, se han advertido y se va a trabajar también en ello. Aunque hay que decir que se ha asfaltado gran parte de las vías de Rosavila hace unos meses, y la asignatura pendiente es precisamente el enlace con Barrio Fabelo. Eso me consta y así se va a hacer. Sobre todo a esos propietarios de primeras viviendas de Rosavila, a la que se les vendió, según nos trasladaban en su día, esa urbanización como si fueran las Granadas, y de hecho tiene un IBI más alto, según comentaban los propios vecinos, con lo cual esperaban unos servicios, una urbanización, unos accesos. Decía yo, para acceder a Rosavila, el supermercado y los vecinos, pero también Risco Prieto, que al fin y al cabo tenemos un polígono industrial que se ha convertido casi en un centro comercial, donde uno puede ir a adquirir, no solamente para mayoristas, también podría ser un buen acceso para las empresas del polígono, de las que no me quiero olvidar. Yolanda, por favor. Hay un apunte, alcalde, cuando usted hacía la pregunta de cuánta gente vivía, ¿no?, en la zona de la Mareta, decían unos 600, ¿no?, más o menos. Pues la contestación es sí, más de 600, e indica este oyente, y cansados ya, apunta desde nuestro WhatsApp. Cambiamos de asunto y nos vamos a todo lo relacionado con servicio de salvamento y socorrismo. Indica este oyente, por favor, no se olviden de trasladarle al alcalde nuestra inquietud doble, el servicio de salvamento y socorrismo. Todo el año, 12 meses, vivimos del turismo de playa y estos exigen seguridad en nuestras playas y en nuestras costas. Sí, tiene razón. De hecho, cuando en los últimos años ha habido algún problema con el contrato de socorrismo, que lo ha habido, ha habido que renovar el servicio con la empresa que hasta ese momento lo estaba prestando. Eso se ha solucionado. De hecho, hace 10 días aproximadamente visité con la concejala de playa la zona de las nuevas casetas de socorrismo, tanto en Puerto Lajas y en Playa Blanca. No lo hicimos en la playa de los Pozos porque no era necesario, pero que también están recientemente instauradas ya. Con la empresa que las va a gestionar. Y bueno, es verdad que sobre todo en periodo estival, aunque aquí en Fuerteventura casi a lo largo de todo el año se requiere de ese servicio, no ha habido la frecuencia de dicho servicio tal y como fuera deseable, pero eso está solucionado de manera que no haya ninguna zona de baño
en la que no exista el servicio de salvamento y de socorrismo, al menos en Puerto del Rosario, ¿no? Y todos los meses. Todos los meses, Todos claro, los meses, porque además ustedes están recibiendo cruceristas día sí, día también. Sí, Puerto del Rosario toda la semana, en gran parte de los días, está invadido por turistas. Entiéndaseme eufemísticamente el adjetivo. Y eso requiere también de unos servicios cualificados y habilitados de manera permanente. Y de hecho se está haciendo. Por cierto, que tenemos mensajes de buenas valoraciones sobre la llegada de los cruceristas a Puerto del Rosario, con la colaboración imprescindible de la rondalla de mayores, del centro de mayores, que están animando, y además turistas que se sientan en la calle comercial, que consumen, que compran además en ese pequeño mercado, y que recorren la zona. Efectivamente, y que ha sido una... Hay que decir las cosas buenas también, ¿eh? Una delicia en estas fiestas navideñas ver cómo cientos de turistas visitaban los espacios habilitados por el ayuntamiento para estas fiestas. De todas formas, he de decir también que entiendo la preocupación de esta última persona que habla de la situación del socorrismo en las playas, puesto que es verdad que siempre hay que ir mejorando e implementando todos los recursos posibles, humanos y materiales, para que no haya ningún tipo de problema. Hay que tener en cuenta que quizás también hay cierta preocupación porque en estos días ha salido una noticia acerca de que Canarias es la comunidad autónoma de todo el Estado español que registra mayor número de ahogamientos en playas y en piscinas, y es normal que haya cierta preocupación. Que había quien decía, hombre, no va a haber ahogamientos si estamos rodeados de agua. También Mallorca y las Islas Baleares, señores, y también todas las comunidades que son costeras, que también tienen muchos días de sol, aunque alguno no se lo crea, o incluso la costumbre y la tradición de bañarse con aguas frías. Con respecto a esta zona, a los cruceristas, le traslado también algo que le comentamos a su compañera Peña Armas el lunes, estuvo en la radio ayer, y eran los propios empresarios de la zona del Charco, que están muy agradecidos de la visita de los cruceristas, porque al fin y al cabo alimenta sus terrazas en días en los que los vecinos pues estamos trabajando o no dedicamos ese tiempo de ocio, pero sí es verdad que pedían de alguna forma que se hiciera un paso más fluido hacia la zona del Charco. Además tiene unas vistas impresionantes, un pulmón gastronómico, cómo poder arrastrarlos un poco más hacia todas esas terrazas que están en esa zona. No, de hecho lo están haciendo, y creo que ustedes mismos han publicado estos días algo sábado, acerca de que el Charco es la zona gastronómica, digamos que por excelencia dentro de lo que es el casco urbano de Puerto Rosario, y yo creo que sí, es el barrio que mayor número de establecimientos de hostelería concentra. Y eso pues... Y de calidad, ¿eh? Y de calidad, aparte con un paseo, independientemente de las pequeñas deficiencias que se puedan advertir y que se van corrigiendo, que es una delicia. Es decir, si a todo ello se añade el hecho de que se pueda comer un buen pescado fresco en cada una de esas terrazas, o darse un baño en la piscina natural, o simplemente pasear, pues bueno, yo creo que los turistas que tienen ojo para estas cosas y que además están muy cercanos al desembarco de su crucero, lo están haciendo. Es decir, no solo nosotros los que vivimos aquí o el residente disfruta de esa zona, sino que vemos que lo está haciendo la mayor parte de los turistas que desembarcan aquí. Dicho lo cual, puesto que me nombra el Charco, que yo sé que también hay algunas cuestiones que preocupan, sobre todo de seguridad ciudadana, de mejora del firme de muchas calles, yo creo que el Charco posiblemente es el barrio de todo Puerto Rosario donde mayormente se está actuando en muchas calles en cuanto al plan general de asfaltado. Y eso también se nota, es decir, incluso en las molestias con lo que dura una obra, ¿no? Pero bueno, que quiero hacer constancia de ello también. También es el barrio más antiguo y el que quizá merece más atención, ¿no? Sí, también. Ha estado también muy abandonado este barrio, y además los vecinos nos lo recuerdan a diario. La limpieza de enseres, también la responsabilidad de cada uno que lo deposita fuera del contenedor, que por cierto, alcalde, estamos recibiendo desde ayer muchas fotos, tanto en la zona de la Hondura, la zona del hospital esta mañana, contenedores totalmente atestados, mucha basura en el suelo. Esto es una competencia del ayuntamiento, es una competencia del Cabildo Insular de Fuerteventura. Vamos a ver, en la recogida selectiva, papel o cartón,
vidrio o plástico, depende del cabildo, que son los contenedores amarillo, los que no son verdes, blanco, los que no son verdes y amarillo. Sí. Y los que son verdes con tapa roja es el del servicio regular de recogida de basura orgánica o pequeños objetos. Eso sí es de la empresa adjudicataria del servicio por parte del ayuntamiento. En este caso, Fomento FSC. A veces es verdad que en determinados días surgen imágenes que a veces me cuesta explicarme cómo un contenedor no está atestado y hay bolsas tiradas alrededor, o incluso bolsas de basura que no tienen que ver con la recogida selectiva al lado de esos contenedores que no son del ayuntamiento. En fin, yo creo que aquí hay un poco de todo. Es decir, se ha incidido a la empresa adjudicataria de la recogida de basura ordinaria del ayuntamiento para que mejore el servicio, pero no solo la recogida, sino en la limpieza de calles. Y no solo limpieza céntrica, de calles céntricas, sino en general. Quiero hacer constancia de ello también. Y del mismo modo se ha instado al Cabildo a que sea pues más constante a la hora de la recogida de la basura de reciclaje o de los residuos reciclables, para que no haya este tipo de aglomeraciones, ¿no? Bueno, pues vamos a ver si el Cabildo también se pone las pilas en este aspecto, porque son distintas zonas y en todas ellas los vecinos advirtiendo que por favor, después de los días festivos, se recojan toda esa basura, que en muchos casos había algún vecino que apuntaba que los contenedores estaban vacíos y sin embargo la basura en las calles. Yolanda Martínez. Más cuestiones. Y hace un momentito uno de nuestros oyentes indicaba que las obras se realizaban en Tetir y contestaba el alcalde. Precisamente vamos a una pregunta que viene desde Tetir, porque dice este oyente, mi pregunta es ¿por qué se paralizó la obra de pavimento que estaba aprobada para la calle Camino de la Placeta de Tetir, que se comenzó y hace más de un mes que quedó sin hacer? Camino de la Placeta. Pues he de reconocer que no tengo respuesta para esta pregunta. Lo miraré. Si es posible, se me ocurren dos respuestas, pero que me disculpen si hierro en alguna de las mismas, puesto que en estos momentos no tengo información al respecto. Es posible que finalmente concluyera ahí el proyecto de asfalto, o es que hay algún problema con la empresa. Son las dos únicas causas habituales en este tipo de problemas. En todo caso, me voy a informar del asunto para ver dónde está el origen de esta situación. Bueno, lamento no tener una respuesta al respecto. Se compromete el alcalde en cualquier caso a intentar averiguarlo, aunque ayer nos anunciaban en esa entrevista con Peña Armas que las obras de Tetir se habían alargado por problemas con la empresa. Continuamos. Una pregunta que llega a nuestro WhatsApp dice: buenos días, señor alcalde, estimado amigo Juan. Se termina su legislatura. ¿Cree usted que la asistencia en seguridad ciudadana para ser ciudadanos felices y tranquilos es suficiente o debemos aumentar la buena custodia de nuestra policía municipal en todo el municipio? Asuntos sociales, la drogodependencia o la pobreza infantil son preocupantes. Son carne de cañón para la delincuencia y un desafío por solventar. No me siento tranquilo dejando a mis hijos transitar andando por ciertas zonas. Oye, hay que reconocer que la pregunta está formulada tan bien que le vamos a dar la enhorabuena a ese oyente. Presuponemos que es un hombre, no lo sé. Pero muchas gracias por formular una pregunta además tan correcta. Bueno, seguridad ciudadana nos lleva directamente a policía local, a plazas de la policía local. Vamos a ver, cada 3 meses aproximadamente se celebran juntas de seguridad ordinarias, más allá de las que se celebran de manera expresa para periodos festivos, sobre todo pues las fiestas de Puerto Rosario, los carnavales, o incluso las fiestas de Navidad, las fiestas navideñas, que es donde mayor número de actos se congregan y por tanto de participación ciudadana, de concentraciones humanas. He de decir lo siguiente:
todos los informes, y yo entiendo la preocupación de esta persona, todos los informes de la policía, tanto de la Policía Nacional como de la Policía Local, concluyen que vivimos en una ciudad, en un municipio seguro, tranquilo, y que el único ámbito delictivo que crece, pero que lo hace aquí y lo hace en todos lados, es el de la violencia de género. Iba a decir machista, pero hay de todo tipo. Básicamente es machista. Pero violencia de género, en definitiva. Y ahí sí lo estamos viendo. Es decir, independientemente de las campañas publicitarias para la concienciación ciudadana acerca de la necesidad de preservar valores de respeto y convivencia, bueno, eso sigue ocurriendo. Y lo preocupante, que también es eso, es el hecho de que en determinadas generaciones se asienten principios o valores poco sanos o nocivos, ¿no? Que es como el de la dominación o el de tratar de controlar la información privada de otras personas. En fin, ese tipo de cosas sí conllevan una actuación, digamos que directa e intensiva para tratar de erradicar este tipo de conductas. ¿Tienen previsto aumentar las plazas de la policía local? Sí, de hecho ya hay creadas 6 nuevas y se van a crear otras 6. Es decir, vamos a incrementar en 12 plazas en breve el cuerpo de la Policía Local de Puerto Rosario, que tiene que ir adecuándose a las ratios de nuestro número de 44.000 personas, ¿no? Sí, estamos a punto de llegar a los 45.000 habitantes 45.000 habitantes en Puerto de Rosario. Y yo entiendo, claro, esta persona habla de que, claro, tiene hijos o hijas, no lo sé, y que le preocupa pues que estén solos en la calle, le entendí, o algo así, sí, o que vayan solos por la calle. Hombre, yo creo... Por determinadas zonas, ¿no? Ha dicho. Determinados barrios. Hombre, no lo sé, no sé a qué barrio se refiere, o si habla de determinadas horas, no lo sé tampoco, pero sí es verdad que más allá de que en algún momento determinado la policía no hubiera podido, entiendo que por determinadas razones, atender algún caso concreto, eso no está en el ánimo de la propia policía, sino la policía actúa ahí donde considera que hay un peligro real para la seguridad ciudadana o donde hay una denuncia, que son pocas. Por ejemplo, no viene al caso, a lo mejor no debería ni mencionarlo, pero todos sabemos que ha habido ciertos episodios de incendios de coches, de incendios de vehículos en los últimos meses de manera esporádica, y a pesar de que se tenía localizada a la persona o a las personas que lo pudieran ocasionar, no se podía actuar policialmente porque no había una prueba palpable, es decir, no lo habían cogido con las manos en la masa. Y creo que esto ya se ha ido solucionando. De hecho, hay un detenido, sí. Sí, efectivamente. Bueno, este tipo de cosas pues requieren su tiempo a veces, pero en lo que es la seguridad ciudadana de ordinario, creo que hay bastante efectividad. ¿Sabemos cuántos policías están de baja actualmente en la plantilla de la policía local? Es decir, o dicho de otro modo, ¿con cuántos policías contamos? Es fluctuante esa cifra, ¿no? Pero actualmente hay una media de baja de unos 15, 17 personas aproximadamente, es decir, hay agentes, fluctúan, ¿no? En función de la semana de la que hablemos, en fin, pero más o menos va por ahí. ¿Es el 50% aproximadamente? Un poco menos del 50%. Bueno, 1:24, avanzamos con las preguntas, llevamos algo así como una horita en la que Juan Jiménez ya ha respondido entre las preguntas de la casa y las preguntas que están haciendo ustedes y todas las transiciones alrededor de aproximadamente unas 25-30 preguntas. Continuamos, Yolanda. Pues el tema de la policía local está dejando ya algunos mensajes, además mensajes importantes en torno a falta de efectivos, de no actuaciones en determinados lugares, pero al margen de todo ello y de algunos que indican esa falta de seguridad en torno a a cansancio, indican algunos. Nos vamos hasta las 90 y las 91 viviendas. Ajá. Porque hay un oyente que dice... No falla, ¿En qué ha quedado la reunión del señor Ledo con los vecinos de las 90 y 91 viviendas en la que solo estaba
el ayuntamiento esperando la firma de los vecinos para poder acceder y valorar el estado de los edificios y de las viviendas. Firmas que tuvieron al día siguiente de la reunión con los vecinos. De hecho, Javier Ledo y el presidente de la Asociación de las 90 Viviendas, Francisco Manuel Ruiz Cerpa, estuvieron aquí comentándolo, ¿no? Se trataba de un primer paso para valorar el estado de las viviendas y después, a partir de ahí, ver qué se podía hacer. Sí, efectivamente. Bueno, yo creo que el ayuntamiento conoce el estado de los edificios por medio de los informes técnicos. Más allá de la reunión que el concejal Javier Fernández Ledo haya tenido con representantes vecinales de las 90 y las 91 viviendas, que desconozco si había quedado con ellos para un día posterior o no, eso ya es una cuestión que se me escapa. El ayuntamiento, allí donde tiene competencias, en los espacios comunes y públicos, puede actuar. Ese informe acerca del estado de las viviendas de las 90 y las 91 tiene que ir en consonancia con el promotor del mismo, es decir, el gobierno de Canarias. Y en ese punto ambas administraciones tienen que actuar de manera conjunta, al unísono. El Ayuntamiento de Puerto Rosario, en tanto que no fue en promotor de dichos edificios, de dicha barriada, no puede actuar de manera directa, tiene que hacerlo en conjunción con el gobierno de Canarias, independientemente de lo que diga el informe del estado de las viviendas. Pero vamos que, evidentemente, en aquellas viviendas en las que no haya unas condiciones óptimas o que encuentren deficiencias, el ayuntamiento tiene que hacer todo lo posible por tratar de solventarlas. De hecho, ese es el objetivo. Bueno, no sé si los vecinos de las 90 les ha podido responder esta pregunta. Lo que sí sabemos es que se habían comprometido en este medio precisamente a que se haría una valoración. Hay muchos vecinos cuya casa, cuya vivienda, cuyo techo, que lo hemos visto cuando ha venido la tormenta Herminia, pues todavía sigue pendiente de una obra que cubra completamente y que dé garantías de salubridad a esos vecinos, con lo cual muchas casas además terminaron con puntales, ¿no? Después de esa tormenta Herminia, sobre todo en las zonas altas, por pues una obra que no se vio terminada y que nunca nos vamos a cansar de repetir, que se utilizó electoralmente en la etapa anterior para convencer a unos vecinos y luego dejarles la casa como están. Y si no, pues que quien quiera verlo, que se acerque a las 90 viviendas, que los vecinos seguramente de forma muy amable van a abrirles las casas y a mostrarles qué condiciones están viviendo ellos y no aquellos que vendieron la obra. Tenemos más preguntas y de hecho alguna, según comentan los compañeros, con nota de audio. Vamos primero con un apunte que hace un oyente, en este caso el oyente que hablaba de todo lo relacionado con la policía municipal y de la drogodependencia y de la pobreza infantil. Dice: Asuntos Sociales es su asignatura de suspenso. Adolescentes sentados fumando porros a las puertas de los laboratorios, centros médicos, etcétera. Asuntos Sociales y Seguridad. Asignatura de suspenso, alcalde. Y además aquí quiero añadir, señor alcalde, con respecto a los mayores, al centro de mayores, por unir ya la misma pregunta, si se han solventado las demandas que han sacado a los mayores en 2 ocasiones a la calle pidiendo mejoras. Sí, vamos a ver, son varias cuestiones distintas pero relacionadas. A ver, durante todo 2022 se atendieron a más de 5.000 personas de ayudas sociales y más de 890 de emergencia, más allá de lo que es las ayudas regulares. Es un informe que salió la semana pasada justamente. Además, yo me empeño muy mucho en que esos informes salgan a final de año para conocer la realidad de los servicios sociales en Puerto del Rosario. Más de 5.000 atenciones de ayuda social en 2022 y más de unos 890 de emergencia. Que hay adolescentes, no sé, llevan teniendo algún tipo de actitud no sana en algún lado. Bueno, eso más que un problema de servicios sociales, también influye en otro tipo de cuestiones. Es decir, desde las educacionales al de las circunstancias familiares o incluso del propio centro educativo, más allá de lo que la policía local, en este caso la Policía Nacional, pudiera ser, pero eso responde a otra casuística distinta de lo que estamos hablando. No sé si había alguna otra cuestión al respecto, como que esta era una cuestión deficiente. Yo
sinceramente no lo veo. Creo que es una de las áreas donde más se trabaja, y donde más se ayuda. Una parte importante y creciente de los últimos presupuestos del ayuntamiento se destina a servicios sociales, al ámbito de la asistencia, e incluso de las ayudas que no solamente son de servicios sociales, sino de otras áreas, y que también suponen, en el ámbito de la vivienda, por ejemplo, donde hemos lanzado varias campañas de ayuda a acceso a vivienda y de ayuda al alquiler. Bueno, obviamente siempre no pueden estar los técnicos de servicios sociales en el entorno del instituto controlando si los adolescentes se fuman un canuto. En esto creo que estamos totalmente de acuerdo, absolutamente todos, ¿no? Claro. Quizá el tema de la seguridad que antes estábamos viendo, si se pueden aumentar las plazas, si se pueden, y perdonen que lo diga de esta forma tan coloquial, pero es que sí quería preguntarle por la tercera edad. Por los mayores y sobre todo por el centro. Estamos hablando de una infraestructura que concentra la mayor parte de los servicios en la planta alta o en el sótano. Esto no lo inventaron ustedes, además es una competencia del Gobierno de Canarias. Pero los mayores reclamaban un ascensor, reclamaban agua y algunas otras mejoras. ¿Se ha logrado? Sí, bueno, estamos hablando de algo que ocurrió en un momento dado, muy concreto, y estaba usted presente, me acuerdo, en el Salón de Plenos del Cabildo, ¿no?, donde nos trasladamos. Porque en un momento dado no tenían agua, y luego pues se aprovechó también de manera justa para reivindicar sobre el estado del ascensor, que creo que ya me parece que está arreglado, sí, según los informes de la concejalía, y hablaban también de actividades, ¿no?, de programas de actividades, donde se ha de decir que el ayuntamiento tiene para con el centro de mayores todo un programa de visitas, de excursiones a distintos puntos de la isla, e incluso algunos ha ocurrido fuera de la isla, que se va a repetir, por cierto, adelanto también. Estuvieron en Gran Canaria un fin de semana, pues hace unos 3 meses aproximadamente. Hay que tener el mayor número de atenciones para con esta situación con los mayores, que lo merecen todo, es decir. Y yo reconozco que si hay algún problema localizado en un momento dado, la falta de agua, que eso es una cuestión que se resuelve en el día, que no debe suponer un problema, entiendo que hay mucha sensibilidad al respecto, porque no puede faltar el agua, es verdad. Y aunque eso se resuelve, pues bueno, a veces, incluso mediáticamente, y usted de eso conoce bastante, bueno, parece que se magnifican a veces las cosas, ¿no? Pero bueno, yo entiendo que la sensibilidad de alguien que no puede estar pendiente de una carencia concreta, y un ascensor sin duda lo es cuando hay determinadas dificultades para la movilidad personal, pues lo es, sin duda alguna, y eso hay que resolverlo, y ya está resuelto. En todo caso, discúlpeme, doña Nuria, y yo siempre he dicho que si hay algún problema, alguna deficiencia, que se comunique sobre la marcha, para tratar de resolverlo. En todo caso, nosotros el Ayuntamiento tiene un convenio con el Gobierno de Canarias en relación al centro de mayores, que es del Gobierno de Canarias, no lo olvidemos. Otra cosa es que el Ayuntamiento colabora, según el convenio, en el mantenimiento del centro, en el avituallamiento, en fin, que no falte nada. Pero el centro y el personal no es del Ayuntamiento. Bien, Centro de Mayores de Puerto del Rosario, que además ha vuelto a recobrar su actividad, ya saben, siempre lo decimos, los domingos hay mucho mejor ambiente dentro del Centro de Mayores que probablemente fuera, porque tienen sus momentos de fiesta legítimos, muy legítimos, y más días, de hecho, deberían tener. Yolanda Martínez. Señor alcalde, buen día, gusto en saludarle. Bueno, aprovechando la oportunidad, quería hacerle 3 preguntas referente a que si en el año 2023 usted tiene dentro de su planificación contemplar lo que es el arreglo de las aceras de Puerto del Rosario, de todas las aceras. Yo tuve 2 caídas aquí en Puerto por alcantarillas que estaban levantadas, y justamente mi hermana hace como 3 días también se tropezó con una alcantarilla y
se golpeó de verdad y se raspó la rodilla. Entonces es un tema para nosotros, lo que de repente no tenemos coches y tenemos que caminar por las aceras de Puerto Rosario. Realmente se hace muy difícil, para no decir que casi imposible, por las condiciones en que se encuentran todas las aceras aquí en Puerto. También quería preguntarles sobre lo que es las guaguas, si tienen contemplado colocar más guaguas disponibles, ya que para cualquier situación de emergencia, hospital, colegio o trabajo, si uno X o Y no pasa una guagua, hay que esperar 1 hora, o muchas veces uno tiene que ir caminando porque la guagua no llega, porque está llena. De hecho, es algo que sé que he escuchado muchísimas veces, porque hasta hace unos días en el mismo otras zonas también esperamos hasta 4 o 3 guaguas, y a veces las guaguas ni se paran porque están full, están muy llenas. Entonces, bueno, quería hacerle también esa pregunta, y referente también a la licencia de los taxis, ya que si no tenemos guaguas disponibles, o un horario que sea realmente de práctico para todas las personas que no tenemos coche, tampoco tenemos el servicio de taxi con el que podamos contar, ya que no hay licencia, no hay disponibilidad. Muchas veces hay que esperar más de 1 hora literalmente para que llegue un taxi para nosotros movernos, así sea al hospital, a la clase o hacer cualquier diligencia que necesitemos realizar. Gracias. Bueno, pues también muy bien formulada la pregunta. Desde el estado de las aceras, los posibles accidentes, la falta de guaguas y, por supuesto, el tema de los taxis, que ya se había comentado antes. Bien, pues esta ciudadana, respecto a las aceras, hay que decirle que durante muchísimos años llevaban en un estado muy mejorable, en el que no se habían adecuado a la adaptación y a la normativa europea que establece la ampliación de las mismas en cascos urbanos, donde se le dé prioridad al peatón, a la persona en definitiva, respecto a los vehículos. De hecho, las actuaciones que estamos haciendo en aceras en Puerto del Rosario responden a ese objetivo, a la ampliación de las aceras y a la disminución, en la medida de lo posible, del área de tránsito de vehículos. Lamento que a usted y a su hermana, si no me equivoco, hayan tenido accidentes de caídas. Muchas otras personas también lo sufren, y eso requiere que el ayuntamiento pues atienda de manera compensatoria si así ocurre ese tipo de accidentes. Espero que estén bien y que se hayan recuperado. Y es lo que le digo respecto a las plataformas únicas de las aceras, que ahí donde se han actuado hay un cambio sustancial de mejora en relación a cómo estaban las aceras anteriormente. Sobre las guaguas, he de decir que recientemente se han creado 2 líneas nuevas, la línea 2 y la línea 3. Estamos hablando de guaguas urbanas dentro de Puerto del Rosario. Si hablamos de guaguas interurbanas entre Puerto del Rosario y otras localidades, eso ya es una cuestión del Cabildo. Pero cuando hablamos de las guaguas urbanas, es decir, las que transcurren entre los distintos barrios de Puerto Rosario, se ha incrementado en 2 líneas. Recuerde usted que hace 1 año y medio aproximadamente se pusieron en marcha las nuevas marquesinas, los nuevos espacios de paradas de guaguas, para agilizar y minimizar el tiempo de espera de la propia guagua en la parada, si hubiera gente esperando o hubiera que parar para que se bajara alguna persona, si no sigue su ruta, no como en otras ocasiones. De manera que no esté más de 30 segundos, una guagua en una marquesina concreta. Esa es la idea. No sé si habrá advertido el mayor flujo de guaguas, la mayor frecuencia y el menor tiempo de espera en las marquesinas, pero ese es uno de los objetivos que se marcaron, y creo humildemente que se ha conseguido. En relación a los taxis, ya lo hablamos anteriormente, en el pleno del pasado día 23 de diciembre aprobamos incoar expediente de creación de nuevas plazas de autotaxis o taxis adaptados. Estamos a la espera del informe del Cabildo que nos remita para poder seguir avanzando en el expediente y crear de manera definitiva estas plazas. Y he de decirles también, que antes no lo comentamos, que en ese mismo pleno del día 23 también aprobamos de manera inicial
la modificación de la ordenanza, o lo que se viene a llamar desde el ámbito desde el sector del taxi, la regulación. De manera que, digamos que no se actúe al libre albedrío entre si me interesa estar en el aeropuerto o no me interesa estar en el aeropuerto, claro, sino en determinadas paradas de Puerto Rosario. Eso hay que regularlo de manera fehaciente, de manera que se mejore el servicio y que no haya o se procure que no haya un tiempo de espera exagerado, sino que haya que tener un servicio ágil, y en eso estamos trabajando, y también decirlo y de agradecerlo públicamente al propio sector del taxi, que se está aportando de manera genial, ¿no?, en relación a la colaboración con el Ayuntamiento de Puerto Rosario. Como un servicio público están ejerciendo, efectivamente, también han tenido una etapa muy dura debido a la pandemia, una resiliencia impresionante, y ahora pues acomodándose a esas nuevas perspectivas de un Puerto del Rosario que va a rozar, según apuntaba Juan Jiménez, los 45.000 vecinos censados, y todos esos visitantes que llegan a través de los cruceros o de el resto de los visitantes que entran por el aeropuerto. Yolanda Martínez, 1:41 de esta mañana de martes 10. Y reiterando los mensajes en torno a la Mareta, que han sido los más numerosos a lo largo de toda la mañana. Con ese mensaje que nos llegaba de las aceras, cerramos todo lo que es el apartado que ha entrado a través de nuestro WhatsApp, el 648-907-907, los mensajes para el alcalde de Puerto del Rosario, Juan Jiménez. Pues muchas gracias a todos aquellos que han participado además en un tiempo récord, que está muy bien. Sí nos están volviendo a repetir que por favor, volvamos a repetir las preguntas del Facebook, si te parece. Pues vamos a ellas, vamos con las preguntas que han entrado a través del Facebook de Onda Fuerteventura en esta conversación que estamos manteniendo con el alcalde de Puerto del Rosario, Juan Jiménez. Refrescamos todo lo relacionado con esos mensajes que nos llevan, pues a esos que llegaban a través, lo nombraba anteriormente Nuria González, los mensajes de Mari Carmen Brito en torno a esas peticiones que había. Pido por favor que no se olviden del plan de acera que llevamos demandando desde hace más de 30 años y aún no llega. Tenemos que volver a esperar 30 años más para tener aceras públicas. Estamos hablando del matorral. Pagamos impuestos como el resto de vecinos del municipio de Puerto del Rosario. Un pueblo con más de 3.000 vecinos necesita cuidados y más inversión. Y Mari Carmen también indica que cuando volveremos a recuperar la policía local que teníamos en el pueblo del Matorral. No se olvide que el pueblo cada día está aumentando en ciudadanía y se está notando bastante. Efectivamente, el policía y también el plan de aceras del Matorral, para que María del Carmen Cabrera Brito, que es presidenta además de la asociación, de una de las dos asociaciones del Matorral, pues que sepa que está representando hoy pues seguramente las demandas de sus vecinos, de las personas que viven en el Matorral. Sí, conozco estas demandas. El plan de aceras para el Matorral, hemos aprobado recientemente una cuantiosa inversión para el Matorral, tanto de asfalto como de acera. No sé si estaba ella presente, creo que sí, en la puesta de largo mediática que hicimos con el acta de inicio de obra, para actuar directamente en numerosas calles del Matorral, tanto de asfaltados como de acera. En cuanto a la recuperación de un policía local para el Matorral, que pues debe ser que hace muchos años había una gente que pues hacía su servicio de manera permanente en este pueblo. Yo eso lo he comentado con la policía local, y es verdad que en su día se decidió no desistir del servicio porque no era realmente necesario, más allá de lo que es el inicio de la jornada escolar o su finalización, como en todos los centros educativos. Se puede valorar. Es verdad que el Matorral es el segundo núcleo poblacional más importante del municipio, después de Puerto del Rosario, con más de 3.000 habitantes, y eso hay que tenerlo en cuenta y valorarlo, ¿no? Pero es una cuestión también de criterio policial.
Bueno, terminan aquí las preguntas. Tenemos una llamada telefónica. Bueno, pues ya tenemos notas de audio, tenemos mensajes por escrito, muchos mensajes que llegan a través de las redes sociales y bueno, nos quedaba el sistema más tradicional, el más analógico y el que se ha usado toda la vida en un medio como la radio, que ha sido siempre el teléfono. Ahora nos comunicamos a través de otro tipo de formatos, pero desde luego que ha sido el teléfono siempre el medio con el que los oyentes y los protagonistas han conectado de manera inmediata. Muy buenos días. Hola, buenos días, señor alcalde. No sé si me escucha. Si nos puede dejar su nombre, por favor. Josep. Josep. Tengo aquí un problema. Nosotros ayer lo encontramos, pero bueno. Es que no entendí bien la respuesta que usted pudo llegar a dar sobre la Policía Nacional. Y le explico el porqué. Yo soy un portero de discoteca. En la discoteca se arman peleas, pero fuera, no dentro. Si se arman dentro, pues se sacan las personas que están creando los problemas, y si se pelean fuera, eso no es competencia nuestra. Ahora, una pregunta. Este jueves pasó algo muy importante en la discoteca, fuera. Pasó algo muy, muy, muy importante. Vinieron los policías, nos cogieron los datos y a menos de 50 metros de nosotros, al final de la calle, había otra pelea. Y nosotros dijimos, mire, hay una pelea al final de la calle, en la esquina. Y ellos lo que dijeron fue, si nos llaman, vamos, se montan al coche y se van. Me parece algo absurdo porque por lo menos como policía tú deberías defender a los ciudadanos. Yo opino que por lo menos ir a ver que no sea nada grave, porque últimamente como están girando mucha gente que rompe botellas o con cuchillos. Entonces quería saber usted qué piensa sobre esto y cómo pensaría actuar. Muy bien. Muchas gracias por este testimonio. Cuando usted dice que ha pasado algo grave el jueves, ¿a qué se refiere? Bueno, ha pasado algo, una pelea muy fuerte donde un chico luego vinieron la policía, vino la ambulancia, se trasladó al hospital. Cosa que quiero añadir, después de lo que pasó, cuando llega la policía nos pregunta, mire, ¿qué ha pasado? Nos pregunta, la primera pregunta de la policía fue, ¿usted ha cerrado el local? Esa fue la primera pregunta. O sea, que si había cerrado el local se refiere a que si estaba ya fuera del horario de apertura. Claro, ya eran pasadas las 6, pero que si ya habíamos cerrado el local ya estaba cerrado. Por si estaban incumpliendo el horario. El horario. A ver, que lo que ya estaba cerrado, sino que los policías, en vez de preguntar, mire, ¿qué pasó? Explíquenos todo. No, la primera pregunta es, ¿usted ya cerró el local? ¿Estamos hablando de policía local, policía nacional? La local. Luego la local. La nacional, lo que ya les comenté. ¿Y de qué ubicación estamos hablando en Puerto del Rosario? Estamos hablando de una discoteca que es muy conocida, pero no prefería no decir para evitar problemas. ¿Las peleas se repiten cada fin de semana? No cada fin de semana, pero sí tenemos bastante fuera. Pero le repito, ajena a la discoteca. No, lo que quiero decir es si es una zona sensible, ¿no? Cada fin de semana que no es un hecho casual, sino que cada fin de semana la policía quizá debería de recorrer esta zona. Correcto. Bueno, pues gracias, amigo. Esperamos la respuesta del alcalde. Bueno, curiosamente ayer me encontré a este chico en 1 de mayo y me explicó este mismo asunto. Claro, entiendo que habla de algunas peleas o conflictos, ¿no? entre usuarios o de ese establecimiento o por lo menos de alguien que se mueve por esas cercanías, ¿no? A altas horas de la madrugada. Vamos a ver, antes hablé de las juntas de seguridad y de los problemas que puede haber en relación a la seguridad ciudadana en Puerto del Rosario. Y es cierto que en alguna ocasión se habla de algún tipo de disturbio nocturno, pero como algo puntual, no es algo generalizado, que es a lo que entiendo que se refiere este chico, Josep. A mí me consta que en los informes que tanto la Policía Nacional como la Policía Local hacen en relación a este tipo de cosas,
se refleja de manera bastante detallada qué es lo que ocurre. Soy consciente igualmente de que la Dirección Insular de la Administración General del Estado hace lo propio, y lo sé por información directa. Yo lamento que esto ocurra, pero bueno, en determinados entornos y a ciertas horas, que sobre todo la policía habla que a partir de las 4 de la mañana se entra ya en un tiempo, digamos, que hay que tener más cuidado, sobre todo cuando hay grandes fiestas, ¿no? O grandes aglomeraciones. En el asunto de los locales de ocio nocturno, pues puede ocurrir lo mismo, sobre todo en el tema de las discotecas que aguantan abiertas hasta altas horas. Bueno, yo espero, Josep, que esto sea un episodio muy puntual y que no suponga un problema pues a partir de ahora, ¿no? Hombre, pero a mí aquí, independientemente de que no podamos demonizar a los locales de ocio nocturno, sino a la responsabilidad individual de cada uno de nosotros a la hora de bueno, pues de beber con moderación, de no armar peleas. Lo que ha sorprendido es que la policía local le dice, bueno, si ustedes quieren que yo actúe, me tienen que llamar, a pesar de estar allí, ¿no? Hombre, eso se puede entender desde la perspectiva en que la policía no es adivina. Es decir, independientemente de las rondas de inspección que se hagan, como hace la Policía Nacional, hace la policía local, no todo lo pueden controlar. No, pero es que estaban allí. Según he entendido yo a Josep, la policía estaba allí, pues puede ser. Para actuar directamente hay que llamarla. Bueno. Sí, es normal que eso sea así. Es decir, yo tengo a gala saber que la policía, si advierte un tumulto, una pelea, un conflicto, allí actúa. Es decir, como hace habitualmente. Es que no es que este tipo de cosas, tal y como se están relatando, a lo mejor conlleva cierta confusión, pues sobre todo porque este caso concreto, pues me imagino que está informado por la policía. Estoy seguro que si estaban ahí informan, pero de manera puntual y detallada, y no tiene por qué haber ningún problema. En todo caso, espero que a Josep, en tanto que creo que decía que era portero de una discoteca, sí, que en el desempeño de su labor profesional pues no se encuentre con problemas de este tipo y que lo lleve lo mejor posible. Bueno, Josep, además es un testimonio personal. Quiero decir que de esto no podemos hacer también una norma para todos los locales de ocio nocturno y no dejar una imagen de inseguridad o de falta de competencia por parte de la policía local, porque sería muy injusto, ¿no? Esperamos que Josep también no se vuelva a encontrar episodios de este tipo, apelando a la responsabilidad de todos nosotros. Yo creo que vamos a ir finalizando. Llevamos 1 hora y media, alcalde, son la 1:53, esperamos no haberle robado muchos asuntos de su agenda. Sí me quedaba por preguntarle, después de que ya estamos casi a 5 meses de que acabe esta legislatura, era la primera en la que usted ha sido alcalde, después de haber pasado por el Cabildo llevando un área quizá más agradable en el sentido de los temas, de la creatividad, que ha sido la cultura, además poniendo en marcha muchas iniciativas que han pervivido, lo cual significa que fueron buenas, que han sido además continuadas por otros grupos de partidos políticos diferentes. ¿Cuál es su principal balance sobre estos 3 años y medio? ¿Le quedan ganas de continuar? Sí, por supuesto. Llevamos poco más de 3 años y medio de mandato, de legislatura, un mandato marcado por la singularidad de una pandemia global, con todo lo que ello ha implicado en el ámbito de la administración pública y de ciertas dificultades no exentas de gran esfuerzo para solventarlas, ¿no? También políticas, ¿no? También políticas, sí. Ha sido una legislatura, lo está haciendo, bastante compleja, ¿no? Lo estamos viendo en el Cabildo, sobre todo ahora, pero lo hemos visto en otros ayuntamientos, como Pájara, como Tuineje y como La Oliva, donde ha habido cambios de gobierno. Es decir, a excepción de Betancuria y ustedes. Y Antigua. ¿Y Antigua? Sí, el resto, las otras 4 administraciones, las otras 4 instituciones han tenido cambios. Han tenido cambios y algunos muy importantes. Bueno, yo aquí en esta misma casa hemos hablado ya muchas veces de esto.
en mi caso concreto, pues desde el año 98, estamos hablando del siglo pasado, no había un alcalde socialista, no había un alcalde del Partido Socialista, y bueno, eso entre quienes permanecían o permanecen en la oposición, pues era difícil de entender y de asumir, ¿no? Pero bueno, la democracia es así, y cuando la gente, cuando los vecinos quieren un cambio, lo manifiestan y lo llevan a cabo en las urnas, y así ocurrió. Yo gané las elecciones en mayo del 2019, por tanto gobernamos y lo seguimos haciendo. Y gobernamos cambiando la capital de Fuerteventura. Mi balance es muy bueno, no hay más que ver cómo está el municipio. Y es verdad que muchas veces se habla de que Puerto Rosario, por ejemplo, está en una expresión muy majorera, pirado de pata, y es verdad, porque está así porque se están haciendo cosas, porque se han venido haciendo obras, porque se están cambiando las calles, porque se amplían las aceras, porque se mejora el saneamiento de Puerto del Rosario, porque se mejoran las infraestructuras deportivas y culturales, porque se vayan los colegios, el espacio de los centros educativos, en fin, se dan ayudas al alquiler, a los autónomos, al sector primario, a ayudas sociales, en fin, lo que tiene que hacer un ayuntamiento, sobre todo de manera creciente para cambiar las cosas. Mi balance es bastante bueno. Espero que la avenida marítima de Puerto Rosario finalice en los próximos meses. Se mejoran las calles de los pueblos, de los barrios, en fin, sería innumerable. Si quiere, un día podemos dedicar un espacio solo al tema de obras y de servicios, solo del Ayuntamiento de Puerto Rosario. Estoy seguro que necesitaríamos más tiempo del que hemos dedicado hoy a esta entrevista. Bueno, que ha sido amplia, ¿eh? Estamos hablando de una horita y media. Y por último, para terminar, hoy Blas Acosta, en su primera entrevista del 2023, se ha mencionado en una extensa entrevista que además les recomendamos, donde da muchas claves, no solamente de lo que ha ocurrido, de lo que va a ocurrir, sobre todo de la falta. Ha dicho que no va a apoyar una censura a Sergio Lloret. Que él no va a permitir en este momento volver a paralizar la administración, que no comenzaría otra vez a caminar con cualquiera que sea el presidente o la presidenta hasta el mes de marzo o abril, que la mayor parte de las conversaciones girarían en torno a todo este organigrama político y no a lo necesario, y que sí está dispuesto a que entre los tres partidos fijen de alguna forma los deberes para el señor Sergio Lloret. ¿Usted comparte esta opinión? Yo, sobre todo, respeto el criterio de mi partido. Eso que vaya por delante. Segundo lugar, hay que tener en cuenta, y creo que también mi partido así lo ha dicho, y es verdad, que queda muy poco para las elecciones. Quedan menos de 5 meses ya. Y articular un nuevo gobierno entre lo que empieza a andar y termina, apenas van a tener 2 meses para gestionar. No sé hasta qué punto eso es recomendable. Dicho lo cual, también he de decir lo siguiente, es decir, yo creo que el presidente Lloret debería envolverse en una mayor estabilidad, en una estructura más amplia de gobierno. He tenido conocimiento hoy que está habiendo problemas con la intervención del Cabildo para firmar determinadas decisiones de ese Consejo de Gobierno. Eso sí es un problema. Y ahí es donde yo creo que el presidente Sergio Lloret debería pensar, no sé cómo lo puede hacer, pero sí buscar la fórmula para ampliar el grupo de gobierno. Eso es esencial. Yo creo que el propio Cabildo, la administración de esta institución lo requiere, y yo creo que Fuerteventura también. Es algo a valorar en breve, no, porque si no estamos ante el
peligro del colapso de la administración del Cabildo, y eso sí sería un problema importantísimo para Fuerteventura. Es decir, que lo que Sergio Lloret, Manolín Travieso daban por válido, el Consejo de Gobierno para tomar decisiones, parece ser que intervención del Cabildo no lo ve. No lo comparte, parece no ser. Lo comparte. Sí, bueno, bueno, el Cabildo tiene servicios jurídicos muy importantes que pueden vehicular una situación en la que con apariencia no se puede gobernar, pero sí se puede hacer. Es decir, eso lo tienen que decidir los servicios jurídicos del Cabildo. Yo ahí ya no puedo entrar porque no conozco todas las interioridades de la situación, ni tengo toda la información al respecto, pero obviamente la administración sí la conozco y entiendo que la situación no debe ser fácil, sobre todo si desde dentro del engranaje administrativo del propio Cabildo no se facilitan las cosas. Ahí es donde pudiera haber algún problema. Bueno, pues así están las cosas fuera del ayuntamiento, que decían también sus compañeras esta semana que el Cabildo no se había portado bien con el ayuntamiento de Puerto del Rosario, o no tan bien como se ha portado con otros municipios. Uh-huh. No sé si comparte también esa crítica. Bueno, es verdad que yo fui muy crítico con el Cabildo, incluso con el presidente Lloret al principio de su mandato, pero he de reconocer que con el transcurso de los meses la situación fue cambiando. A día de hoy yo creo que la colaboración es buena. He de ser justo y tengo que decirlo públicamente. Pero sí me preocupa lo que acabo de decir. Que dos personas estén solas gobernando la principal institución de Fuerteventura, no sé hasta qué punto es operativo. Pero por sentido común, o sea, por capacidad personal, no parece que sea viable. Por eso sí creo que es recomendable que el presidente procure ampliar el espectro de los apoyos que tiene. Incluso, no sé cómo lo hará, incorporando a más gente al grupo de gobierno. Personal de confianza como Yaiza Sotorrío, que ya se ha confirmado, como Manolín Travieso, y parece ser que dos personas más que van a apuntalar también todas las áreas, ¿no? Sí, pero el personal de confianza no gobierna, es decir, o no toma decisiones de gobierno. Me refiero a consejeros o consejeras. Obviamente el personal de confianza te ayuda, sin duda alguna, y es muy importante, pero yo estoy hablando de cargos electos, ¿no? Pues si él ha cesado unilateralmente a Coalición Canaria y Partido Popular se ha ido una semana después y el PSOE no acepta conformar esta mayoría, esta moción, ¿cómo puede hacerlo? Hay otros consejeros y consejeras que no son ni de Coalición Canaria, ni del PP, ni Parece ser que tampoco están muy por la labor. Bueno, no lo sé. ¿Se refiere usted a Unidas Podemos? ¿Se refiere usted a Sandra Domínguez? Sí. Por ejemplo, parece ser que no están muy por la labor. Pues no lo sé. Ahí ya no puedo responder porque lo desconozco. Hay que recordar que esta legislatura comenzaba con Sandra Domínguez como presidenta de Asambleas Municipales de Fuerteventura. ¿Recuerdan? Año 2019. Y que además presentaban alianzas con algunas de las formaciones políticas que después han sido expulsadas o se han ido voluntariamente del Cabildo Insular de Fuerteventura. En solo 3 años y medio, Fuerteventura, como ha dicho el alcalde, se ha puesto al revés. Y no solamente en cuanto a las obras del municipio de Puerto del Rosario, sino en la situación que se está viviendo en la primera institución insular. Nosotros nos vamos, Juan Jiménez, agradecidísimos, nosotros y seguramente los oyentes, de que usted haya dedicado hoy un rato amplio desde la serenidad a dar respuesta a los grandes temas. Muchas gracias a ustedes y a todos los vecinos y vecinas que han participado en esta más de hora y media que hemos dedicado a algunos asuntos de interés del municipio, y estoy dispuesto a repetir la experiencia cuando ustedes lo consideren oportuno, porque además entiendo que es justo, ¿no?, atender a muchas cuestiones y a muchas demandas de los vecinos y vecinas
que por alguna cuestión pues pueden estar preocupados. La Mareta, espero que se dé un paseo por allí esta tarde, si puede, para que conozca in situ los problemas de los vecinos. Gracias, Juan Jiménez. Como siempre decimos, es un espacio que dedica Onda Fuerteventura de modo totalmente desinteresado para que sean ustedes los que hagan una imagen, una radiografía de los problemas que más les preocupan. Como siempre, muchas gracias por estar siempre al otro lado. Sean felices. Volvemos mañana con la información, puntuales a nuestra cita a partir de las 8 de la mañana.